Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a mostrar un programa que nos permite desbloquear cualquier iPhone o iPad en el caso de que se olviden la contraseña de acceso y les aparezca la leyenda de que su dispositivo está desactivado. Vamos con la intro y arrancamos. El programa que vamos a usar se llama PassFab iPhone Unlocker y como dice acá sirve para eliminar el código de desbloqueo de los iPhone y los iPad. Es un programa pago que se puede comprar por un mes, sale 35,99 euros. Si vamos acá a comprar, vamos a ver que podemos comprar la licencia por un mes, por un año o licencia permanente. Recuerden, si compran la licencia por un mes, después de utilizar el programa, cancelarla para que no le sigan cobrando si es que no lo van a necesitar en el futuro. Lo que podemos hacer con este programa es eliminar el código de desbloqueo de la pantalla si nos lo olvidamos y también cuando el iPhone o el iPad aparecen desactivados porque probamos muchas veces de poner distintos códigos y ya no nos permite seguir intentando. En esos casos, lo que nos va a hacer este programa es resetear a fábrica el dispositivo, teniendo en cuenta que se van a borrar todos los datos. Es decir, el teléfono va a quedar en cero como nuevo y en el caso de que tengamos guardado un backup, ya sea en iTunes o en iCloud, vamos a poder recuperar la información. Este programa es compatible con todos los tipos de bloqueo de pantalla, es decir, tanto para iPhones o iPad que tengan bloqueo con huella digital, con código de desactivación de 4 o de 6 dígitos y también con el Face ID. Otra función que tiene este programa es omitir el Apple ID en el caso de que no nos acordemos la contraseña o tengamos la cuenta de Apple desactivada. Tengan en cuenta que también al hacer este proceso se pierde toda la información que tengan en el teléfono. Como dice acá, el PassFab iPhone Unlocker es compatible tanto con Windows como con Mac y es compatible con todas las versiones de iOS desde la 10 hasta la 15. Funciona tanto en iPhone como en iPad como en iPod. Es muy simple de usar, son solamente 3 pasos. Hay que conectar el iPhone, descargar el firmware y después se quita la contraseña. Es muy automático, lo hace todo el programa. Así que lo que vamos a hacer es ir a la parte de arriba de la página. Vamos a hacer clic en probar para descargar el instalador. Acá, como vemos, ya se descargó. Lo ejecutamos. Acá tildamos que hemos leído y aceptado el contrato de licencia. Clic en instalar y esperamos a que se termine de instalar. Una vez que se terminó de instalar, hacemos clic en iniciar y esta es la pantalla inicial del programa. La opción que vamos a probar hoy es esta, que es la principal, que nos permite desbloquear el código de seguridad. Vamos entonces a hacer clic en iniciar. Acá nos recuerda que la eliminación de la contraseña de la pantalla va a borrar todos los datos del dispositivo y que el sistema iOS se va a actualizar a la última versión. Tiene que estar tildada esta opción, que quiere decir que aceptamos el descargo de responsabilidad, que justamente es eso, y después hacemos clic en iniciar. Acá nos va a dar los pasos que tenemos que hacer en nuestro iPhone o iPad para ponerlo en modo de recuperación y que la computadora lo pueda detectar. Para eso tiene, según la versión de su dispositivo, acá las instrucciones que tienen que seguir. Para iPhone 8 y posteriores es volumen arriba, volumen abajo y tecla de power. Después tenemos iPhone 7 Plus, que es volumen abajo y botón de encendido, y para otros dispositivos es encenderlo y el botón de home presionados a la vez. Si tienen en cambio un iPad, pueden acá cambiar a otro dispositivo y también según el modelo de iPad que tienen les va a dar las instrucciones. Lo mismo para los iPod Touch. En mi caso va a ser un iPhone de los más viejos, así que voy a seguir estas instrucciones de acá. Voy a presionar el botón de power, voy a conectar el cable USB mientras mantengo presionado el botón de home. Una vez que pusimos nuestro dispositivo en modo de recuperación, lo que nos va a pedir el programa es que descarguemos el firmware correspondiente. Es decir, que va a bajar el sistema operativo que corresponde a nuestro dispositivo. Simplemente tenemos que hacer clic en descargar y esperar a que termine el proceso. Una vez que terminó la descarga, nos avisa que ya estamos listos para eliminar el bloqueo de pantalla. Hacemos clic en iniciar y acá lo que va a hacer es resetear todo el teléfono a los valores de fábrica y eliminar el bloqueo de la pantalla.
Una vez que termina todo el proceso, nuestro dispositivo se va a reiniciar y nos va a aparecer el asistente de configuración inicial, donde tenemos que configurar el idioma, nuestro país, la red Wi-Fi, etc. Todo como si fuese la primera vez que iniciamos el teléfono. Después vamos a tener que cargar nuestro Apple ID y va a quedar listo para funcionar. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos en próximos videos.